Eso viene una cachetada del Espíritu Santo. Ciri-ciri akan orang-orang. En defensa de la fe. El neopentecostalismo es una de las corrientes evangélicas de mayor crecimiento en todo el mundo. Es la que más ha impactado a las iglesias evangélicas contemporáneas. También es conocida como el nuevo mover del Espíritu Santo, renovando los dones que éste brinda a su iglesia. Pero, ¿cuándo comenzó este movimiento? La historia de la iglesia contemporánea nos sitúa en la década de 1960, donde empezó a conocerse por todo el mundo esta nueva renovación de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero no fue hasta 1990 cuando a través de la televisión se dio a conocer al mundo entero de las nuevas prácticas realizadas por este movimiento, una renovación de la iglesia. When he comes down, I know that this is the test of this revival as it happens in your heart. The man's stomach and tells him to run with the move of God. And the man begins running and sort of dancing at the same time. Watching this clip, it is hard not to believe that all of this has not been set up, as the man does his running dance and then heads off straight back. El evento fue denominado como la bendición de Toronto, donde se dieron diferentes demostraciones de posesiones demoníacas atribuidas al bautismo del Espíritu Santo. Además, prácticas que escapan a la lógica racional, como las que estamos viendo. Las iglesias conservadoras de ese tiempo censuraron categóricamente este tipo de demostraciones, las cuales únicamente serían el inicio de lo que ahora podemos ver. Manifestaciones y experiencias extrañas que son atribuidas al Espíritu Santo, tales como la borrachera espiritual, el supuesto bautismo del Espíritu Santo, actos proféticos que en el fondo son simplemente brujería evangélica, el abstracto don de lenguas, las famosas liberaciones y exorcismos, los supuestos milagros y prodigios, y por último,
las falsas unciones, las cuales son una mezcla de satanismo y brujería. ¿Es esto obra del Espíritu Santo? ¿Qué forma adoptará? ¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que solo teníamos que preguntar. He estado preguntando. Todos los días. El Espíritu Santo vendrá a su debido tiempo. Deberíamos orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¡Mirad al cielo! Mirad. Sí, mirad arriba, sí. Mirad. ¿Cómo ves? Eiundem crucifixum resurrectum quidem vidi. سلب وقعهم من الموت تماشى اليهود وكل ساكن القدس أشرارا شكاك كويس את מופתי בשמיים ובארץ נתת. את מופתי בשמיים ובארץ נתת. ¿Cómo podemos hablar todas estas lenguas? El Espíritu Santo. Él está con nosotros. Según las raíces del pentecostalismo clásico, este movimiento comenzó con la llegada del Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles en la fiesta judía de Pentecostés, donde los mismos recibieron el don de lenguas para predicar el Evangelio por todo el mundo. Sería en esta parte de la historia donde nace el pentecostalismo, el cual cree acérrimamente en los dones del Espíritu Santo, el cual le brinda un poder sobrenatural al creyente para seguir el camino de justicia y de verdad. Pero más allá de todo esto, hoy en día podemos ver que el pentecostalismo clásico ha ido transformándose de una manera muy acelerada, razón por la cual teólogos han puesto el denominativo a este tipo de congregaciones que ponen bastante énfasis en las manifestaciones del Espíritu Santo como neopentecostales, movimiento pentecostal nuevo, renovación del poder del Espíritu y otros denominativos más que se le brinda a este tipo de congregaciones que practican este tipo de doctrinas. En este universo de doctrinas y religiones es casi imposible diferenciar las doctrinas que profesan este tipo de movimientos, pero algo que los une en común son las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo atribuidas a las iglesias neopentecostales, razón por la cual pasamos a continuación a revisar diferentes videos en donde se puede apreciar las prácticas más comunes de esta nueva iglesia apóstata, la cual, a nombre del Espíritu Santo,
realiza acciones grotescas que muchas veces pareciesen ser obra de los demonios y no del Espíritu Santo. Estaremos confrontando muchos de ellos con la Biblia para conocer si estas prácticas están permitidas en las Sagradas Escrituras. ¿Son estas manifestaciones genuinas del Espíritu Santo o simplemente son actos emocionales o, en el peor de los casos, actos demoníacos? Comencemos. Una de las principales manifestaciones que profesa la iglesia neopentecostal es la importancia que se le da a la supuesta presencia del Espíritu Santo en sus reuniones, las cuales son caracterizadas por diferentes actividades que tienen que ver con el desorden. Gente que salta, brinca, llora, ríe y empieza a revolcarse en el piso, tal como una escena típica de un exorcismo. Para las iglesias pentecostales, estas demostraciones que estamos viendo simbolizan y prueban que la persona está llena del Espíritu Santo, porque el Santo Espíritu de Dios está tomando posesión del cuerpo de la persona. En otras instancias, también se dice que son pocas las personas que disfrutan de este tipo de experiencias, ya que serían elegidas por Dios para mostrar el poder sobrenatural que el Espíritu Santo tiene sobre el creyente. Especialmente desde la bendición de Toronto, este tipo de hechos se ha ido replicando en todo el mundo, convirtiendo a los cultos de las iglesias evangélicas en un show de espectáculos, el cual, más que ser una reunión ordenada y proba, parece una casa de locos. After barely 30 minutes, the church resembles a battleground. As you can see, people are quite literally dropping to the floor like flies. Whether or not you believe this is the work of God or the Holy Spirit, it is a truly bizarre sight. Many of these people will stay like this for quite a few hours, yes. What you're seeing here is possibly the fastest growing revival in the history of Christianity. In 18 months, it spread right through mainstream and charismatic churches. Aún, las iglesias que dicen ser conservadoras participan de este tipo de hechos. Gente que pierde el control de manera momentánea. Pastores que lanzan gritos y alaridos, los cuales pareciesen ser brindados por una persona que está completamente mal de la cabeza. En muchos casos, la gente comienza a perder el control de su propio cuerpo, arrojándose en el piso, empezando a gritar de manera descontrolada, como es el caso de ese pastor que estamos viendo, el cual empieza a moverse de forma repentina, o esta otra mujer que recibe supuestamente la llenura del Espíritu Santo y empieza a retorcerse como si estuviese poseída por los demonios. Tal parece que este fenómeno es sumamente contagioso dentro de las personas que asisten a este tipo de reuniones. Pero si nos remitimos a la historia, podemos situarnos nuevamente en lo que fue denominado en su momento como la bendición de Toronto, en los años 90, donde a través de la televisión se daban a conocer este nuevo derramamiento de vino nuevo en las iglesias, lo cual en su momento fue sumamente criticado por las iglesias conservadoras de ese entonces. El hecho más relevante de esta reunión apóstata tuvo lugar en el cierre de la misma, donde las personas empezaban a quitarse la ropa y a gritar de manera descontrolada. Fue muy particular el caso de este hombre, un joven afroamericano que empieza a retorcerse y a arrojarse al piso de manera grotesca. Actualmente el mismo se encuentra recluido en un centro psiquiátrico de Estados Unidos. ¿Es esta la llenura del Espíritu Santo? ¿Es este el bautismo del cual se habla en estas iglesias neopentecostales? En estas congregaciones, este tipo de actos es algo completamente normal. Pero lo que nunca han explicado
son las consecuencias que traen este tipo de manifestaciones, entre otros, la posesión de espíritus malignos en el cuerpo de la persona que practica este tipo de actividades. Live up to your name, lady. Drink it again. Como se lo habíamos dicho, a partir de los años 90, se vio un descontrolado mover, entre comillas, espiritual que inundó diferentes países en todo el mundo, haciendo famosas las carpas que recorrían diferentes lugares, supuestamente llevando el evangelio, pero la cual únicamente mostraba un temor en la gente que los veía, porque sus actividades no eran nada ordenadas, sino que sumamente descontroladas, y llamaba la atención de las personas que transitaban por el lugar porque todos pensaban que esta gente estaba loca. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 23 habla de lo que podría pasar si en un culto todos empiezan a saltar desordenadamente, a hablar en lenguas y hacer este tipo de señales. ¿Es que acaso la gente que los ve no dirán que están locos? Es precisamente lo que está ocurriendo en este tipo de campañas evangelísticas, que más que ganar vidas para Cristo, lo que se está haciendo es intimidar a la gente que no conoce el evangelio. Son varios los casos de personas que han visitado alguna iglesia evangélica y se han topado con este tipo de escenas bochornosas, como las que estamos viendo ahora. Gente que salta y empieza a reír desordenadamente, atribuyéndole estas manifestaciones al Espíritu Santo, lo cual es completamente refutado por las Sagradas Escrituras. En Gálatas 5:22 leemos: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Pregúntese usted mismo si en este tipo de reuniones es el Espíritu Santo quien causa este tipo de desmanes. Es ilógico decir esto cuando las mismas Escrituras hablan de que el Espíritu Santo trae mansedumbre, trae templanza y trae paz. She's my secretary. She's what? Son muchos los videos que abundan en internet sobre este tipo de prácticas antibíblicas en diferentes congregaciones, tal como la que estamos viendo, donde mujeres empiezan a girar de forma descontrolada, o esta otra mujer que parece haber perdido el control total de su cuerpo. En el contexto de 1 Corintios capítulo 14, exactamente en el verso 40, leemos que el apóstol Pablo habla acerca de cómo debe hacerse un culto. En la parte final, concluye exhortando a la iglesia que todo se haga decentemente y con orden. En ninguna parte leemos que la reunión debe ser un show, un espectáculo, o en todo caso, una morada de exorcismos, como los que estamos viendo, donde la gente se arroja de espaldas al piso y empieza a temblar, empieza a reír y empieza a moverse, tal como si estuviese endemoniada. ¿Dónde quedaron las palabras del apóstol Pablo, que todo debe hacerse con orden y decentemente? En ningún momento la Biblia habla de que la iglesia debe asemejarse a un manicomio, sino que la misma sea un lugar donde abunde la palabra de Dios en nuestros corazones y se conozca más del Evangelio. Nunca se habla de que la reunión de los santos tiene que ser un lugar donde la gente se descontrola y pierde todo pudor y decencia, como las escenas que estamos viendo, donde varias mujeres empiezan a temblar. Tampoco se habla de que las mismas empiecen a convulsionar,
como si se tratase de un ataque de epilepsia. Gente que dice estar siendo llena del Espíritu Santo empieza a retorcerse como si se tratase de un insecto fumigado. Nunca fue esta la intención de Jesucristo al fundar su iglesia. Pero en sencillas palabras, ¿es el Espíritu Santo quien ocasiona todo esto? Como podemos verlo, mucha de esta gente empieza a saltar y descontrolarse bastante, pero lo más preocupante es que muchas de ellas, luego de este tipo de experiencias, terminan sumamente dañadas, con heridas en el cuerpo y en muchos casos, laceraciones en todas sus extremidades. Si es que el Espíritu Santo es quien produce todo esto, ¿por qué en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 leemos que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Es irracional pensar que el propio Espíritu Santo destruya el templo donde mora. Es inconcebible decir que es el Santo Espíritu de Dios el cual ocasiona estas heridas en el creyente. Como usted puede notarlo, las personas que frecuentemente practican ese tipo de experiencias no tienen ni un mínimo conocimiento básico de la Biblia, razón por la cual, en el mejor de los casos, se dejan guiar por sus propias emociones, mientras que en el peor de los escenarios son poseídos por demonios y no por el Espíritu Santo como ellos creen. Otra de las prácticas muy comunes dentro de estas iglesias pentecostales es el supuesto don de lenguas, que son palabras abstractas, inentendibles, que dicen ser un medio de comunicación que viene directamente desde el cielo. Serían lenguas angelicales, las cuales únicamente hermanos escogidos pueden pronunciarlas. Se ha ligado bastante a este don espiritual con las profecías que emanan diferentes personas directamente escogidas por el Espíritu Santo para entregarle un mensaje a la iglesia. Paradójicamente, el mensaje nunca se entiende. El don de lenguas para las iglesias pentecostales tiene el objetivo de determinar quién es bautizado por el Espíritu Santo, quién es lleno del Espíritu de Dios y quién está bajo el don de profecía. ¿Es de verdad esto un don de Dios? ¿Es esta una práctica bíblica? ¿O es una mala interpretación de las Escrituras para poder encuadrar en este tipo de creencias? Volvemos a revisar la escena que nos remonta en la historia a la fiesta judía de Pentecostés, donde los apóstoles se habían reunido para orar al Señor. Existía la promesa de que el Espíritu Santo descendería sobre ellos. Y efectivamente, esto fue lo que ocurrió. Cada uno de los santos apóstoles elegidos por el propio Señor Jesucristo empezaron a hablar lenguas diferentes, pero en ningún momento se asemejaban a este tipo de manifestaciones y balbuceos que hoy podemos ver en las iglesias contemporáneas.
Las palabras que salían de la boca de los apóstoles eran completamente entendibles, no entre ellos, pero sí por las personas que estaban afuera del lugar y reconocían la lengua en la cual los apóstoles estaban exaltando a Dios. Hechos capítulo 2 versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ponga atención a este versículo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno, ponga atención a esto, les oía hablar en su propia lengua. Es esta la prueba irrefutable de que las lenguas que hablaban los apóstoles en ese momento no se trataban de palabras abstractas, tampoco de balbuceos, ni palabras maldichas. Era una lengua completamente entendible. Pero muy aparte de esto, si revisamos el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego koiné, la palabra lengua deriva de la raíz griega glosa, el cual se traduce como idioma. Lo que los apóstoles estaban hablando en ese momento son palabras que podían entenderse. Hechos 2:8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fue la pregunta de la multitud que se congregó a afueras de la habitación donde ocurrió este hecho milagroso. Claramente podemos notar que lo que ahora se está viendo es simplemente una confusión. Es una mala interpretación de la Biblia. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Nunca las Sagradas Escrituras mencionan que los balbuceos, que los gritos, que las palabras abstractas son parte de un lenguaje celestial. Lo que ahora estamos viendo, al parecer, es producto de una histeria o emoción colectiva, en el mejor de los casos, pero en el peor de los escenarios, es una posesión demoníaca. Tengo alas grandes. Tengo alas. Me vas a botar al abismo por un mes. Luego voy a volver. Pero no vas a volver a ella. No vas a volver a ella. ¿Y tú? Va a destruir. Su madre tiene más demonios. De ella ha entrado a este cuerpo. Ella tiene demonios. ¿Y qué quería? Otra de las prácticas muy comunes en las iglesias neopentecostales es la supuesta liberación o exorcismos, las cuales son practicadas muy frecuentemente en sus cultos y reuniones. Gente que tiene demonios dentro, que los atormentan, lo cual daría lugar a interpretar que dentro de la iglesia hay hermanos que han recibido la salvación, que han conocido del Evangelio, pero que también han sido poseídos por demonios. ¡Fuera! ¡Sal! 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 ¡Suelta! En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está, ahí está, ahí está. Satanás está vencido. Satanás está derrotado. Tú que viniste a robar, a matar y a destruir, estás vencido. Estás derrotado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Desde la década de 1980 se ha creído bastante en la supuesta liberación, la cual fue promovida grandemente por un pastor argentino muy conocido, Carlos Anacondia, el cual realizaba sus campañas evangelísticas en base a este tema, los demonios. Él afirmaba que los demonios se le sujetan,
que lo obedecen. Era un exorcista evangélico. Así es como se lo conocía. Hoy en día, esta forma de evangelio se ha extendido por muchas partes en el mundo. Iglesias que centran su mensaje no en Jesucristo, no en Dios, no en el Espíritu Santo, sino en el diablo. Entonces, el superior de los demonios, ¿cómo se llama? Fuerte, ¿cómo se llama? Satanás. A veces la gente dice, ay, ¿cómo van a hablar de Satanás? Que ese diablo estará en el infierno. ¿Qué mal nos está haciendo? No, ese diablo trae divorcio. Ese diablo trae mentira. Ese diablo trae pecado. Ese diablo trae enfermedad. Ese Satanás trae ese problema que tienes ahorita, esa deuda, ese divorcio que te está por dar, esa droga, ese alcoholismo, esa prostitución, cualquier cosa mala, ese dolor de rodilla, ese dolor de cabeza, ese dolor de vesícula, cualquier cosa mala trae Satanás. Darle importancia al enemigo más de lo que se le debería dar. En muchas ocasiones son escenas de terror las que podemos ver en estos cultos. Gente endemoniada que empieza a retorcerse de manera grotesca, causando el temor en los que concurren a este tipo de reuniones. Pastores que se atreven a retar al diablo. En el nombre de Jesús, te maldigo y te mando fuera. Y ponle la mano a alguien, mira, ahí hay un demonio ahí, échalo fuera, sal, dile, fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Más allá de una interpretación bíblica errónea, lo que estamos viendo es una especie de brujería moderna, la cual es practicada al interior de la misma iglesia. Estuvimos hablando de la posesión del Espíritu Santo, pero cabe destacar que las iglesias neopentecostales no simplemente creen en esto, sino también profesan la posesión de demonios. Y es el centro específico del espectáculo que montan en cada reunión. Las iglesias se han vuelto en un centro de exorcismo, donde cada fin de semana se da lugar a la liberación de demonios. Note usted que las escenas que se muestran a continuación son realmente fuertes. Personas que son usadas por los demonios para transmitir un mensaje. A ver, dime, ¿por qué no puedes decir el nombre de Jesús? ¿Yo? Sí. No puedo. ¿Por qué? Porque es fuerte, me destruigo. ¿Crees que es fuerte? Jesús es fuerte. Sí. Más fuerte que tu jefe. Sí, ni modo que hacer. Es más fuerte, pero se está reforzando. Gracias a la tecnología se está reforzando mi amo. Vas a ver, con fuerza va a volver. Pero yo no voy a estar aquí. Yo voy a volar. Pero van a quedarse hartos. Se ha demostrado que en muchos casos, la gente que estamos viendo ha sido contratada para montar un espectáculo. Pero lo que no se dan cuenta es que están jugando con su propia vida al retar a un ser que ha venido a robar, matar y destruir. Es un asunto muy serio el simular este tipo de posesiones. Y lo que es peor, si esto es real y verdadero, estamos hablando de que la iglesia no es el lugar de los santos, sino de los endemoniados. Pero veamos qué dicen las escrituras sobre todo esto. Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. No.
solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te ama, arrójate. Sus ángeles te levantarán con sus manos. ¿Cómo osas poner a Dios a prueba? Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. ¡Crucificadle! Apártate de mí, Satanás. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él. En la escena que acabamos de ver, en ningún momento vemos a Jesucristo insultando al diablo. En ningún momento lo ata, le echa aceite. En ningún momento empieza a golpearlo. La única defensa que el Hijo de Dios tiene es la palabra de Dios. Note usted que en ningún momento el Hijo de Dios acude a este tipo de espectáculos para confrontar al diablo. Es extraño ver cómo ahora los líderes que están al frente de esas congregaciones montan este tipo de shows, siendo el centro del mensaje no Jesucristo, no la palabra de Dios, sino el endemoniado. Pero, ¿por qué hacen todo esto? La Biblia también habla de este tipo de pastores cuya especialidad son los exorcismos. Situémonos en el libro de Judas, capítulo 1, versículos 8 y 9, donde leemos: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ponga atención a esto. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, hablando obviamente del diablo. Estos denominados exorcistas evangélicos encajan perfectamente en la descripción que hace Judas. Soñadores, amadores de la carne, los cuales rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ni aun los ángeles se atreven a proferir maldición contra el diablo, y estos bufones evangélicos atan y desatan al diablo a gusto y placer. Poderoso de Jesucristo. Cerrando este punto,
Es preocupante de notar que en muchas congregaciones el invitado especial es el diablo y no es Jesucristo. Se inicia las oraciones hablando con el diablo a nombre de reprenderlo. Se culmina la misma con este tipo de demostraciones y en ningún momento se estudia la Biblia. El punto está en quién es el invitado especial de su reunión, Jesucristo o el diablo. Vení. Sandra fue operada hace 3 días y me explica que a ella le quitaron las trompas de falopio y ella estaba muy triste porque no podía tener hijos. Ella vino ayer en la noche, presenció todo y ella sintió que había recibido su milagro y se fue a hacer el examen. Y ahora aquí está el examen, la evidencia que todo está normal. ¿Qué es normal? ¿Qué tiene? O sea, estoy sana de mi sistema reproductor. Yo estaba muy... Pero espérame, te quitaron las trompas de falopio. ¿Y entonces cómo puedes estar sana del sistema si no hay trompas de falopio? Porque el Señor me las puso ayer. Otra de las creencias de la iglesia neopentecostal, sin lugar a duda, tienen que ver con los milagros, hechos sobrenaturales de Dios que reposan sobre algunos hombres. Campañas de sanidad y milagros. Así es como son denominadas este tipo de reuniones, donde se da bastante interés a milagros y prodigios, que por cierto cabe destacar, en la mayoría de los casos son falsificaciones baratas. ¿Dónde están los padres? ¿Le han hecho trabajo a él ahí? ¿En la dictadura? Sí. ¿Los médicos? Sí. Venga, ¿le pusieron una muela completa en plata? ¿No le pusieron una muela completa en plata? ¿Y qué es lo que usted ve? Mira, venga acá, pastor. Mira. Dóblate, mírate ahí. Mira. Ahí está, una muela completita en plata. Y varias muelas rellenas ahí. Las muelas picadas ya no están. Han sido reemplazadas por obra divina por muelas de plata. Ni modo, porque ese no lo hace el dentista. Eso solo lo hace el dentista de siempre. A algunos Diosito los premia con 2 muelitas, a otros con solo una. La interrogante obligada: ¿por qué quisiera Dios niños con dientes de plata? Hablemos del falso apóstol Guillermo Maldonado, el cual fue descubierto en una de sus peores estafas. Una mujer que hace tiempo atrás fue sanada por otro apóstol de la prosperidad, Benny Hinn, el cual acabó con la enfermedad de esta mujer. Increíblemente, luego de unos meses, vemos a la misma mujer con la misma enfermedad y con las mismas palabras. Todo estaba claro. Se trataba de una actriz, la cual era usado para los shows de supuesta sanación que se daban en estos centros evangélicos. Y es lamentable ver cómo aún niños son usados para este tipo de espectáculos. Pero aunque parezca difícil de creer, la Biblia habla de que estos mercaderes de la fe, estos falsos profetas, falsos apóstoles, a lo mejor tienen el poder de realizar este tipo de prodigios, cosas nunca antes vistas, este tipo de milagros. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesucristo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. A lo mejor estos mal llamados milagreros tienen la capacidad de hacer este tipo de cosas, pero la pregunta es, ¿lo hacen a través de Dios? ¿A través del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento podemos ver que el diablo también puede hacer milagros.
y no por eso es salvo. La escena tan conocida cuando Aarón y Moisés se presentan ante el faraón y se produce un milagro. La vara de Moisés se convierte en una serpiente. Milagro que fue replicado con exactitud por los brujos que estaban al servicio de Faraón. No es casualidad que a lo mejor estos personajes puedan tener la capacidad de hacer este tipo de hechos sobrenaturales. La pregunta está en que si estos son de parte de Dios. Pero es sumamente llamativo y hasta jocoso cómo este tipo de personas sanan a la gente. Más allá de usar trucos, afirman que usan métodos poco convencionales para realizar sus milagros. Como es el caso de este mal llamado apóstol que tiene su iglesia en La Paz, Bolivia. Él hace un relato sumamente impresionante. Cuenta que en ocasiones la gente viene a pedirle le conceda un milagro. Él relata que mientras él está comiendo una pieza de pollo, él impone el pollo sobre la humanidad de la persona y ésta se sana. Cuando hay unción, la gente te molesta. No, por eso yo no vengo a comer mucho al comedor samaritano. Estoy comiendo mi pollito y desde aquí atrás, pastor, óramelo, axito me duele ya. Y con mi pollo más le pongo la mano. Y con mi pollo más le pongo la mano. Y con mi pollo más le pongo la mano. Pero también existen otros hechos muy llamativos, como el caso de este pastor, el cual ora por una mujer, pero al momento de hacerlo, empieza a realizar toques impúdicos en el lugar afectado de la persona. ¿Es esta la forma de realizar milagros? Note que es patético la forma en la cual actúan este tipo de líderes. Pero mire que hay casos mucho más preocupantes, como el caso de este otro pastor, el cual afirma producir un milagro utilizando golpes en la humanidad de una persona. Empieza a soltar patadas en el cuerpo de esta persona. Empieza a saltar sobre ella, diciéndole que solo de esa forma Dios va a realizar un milagro a través de este personaje funesto. Otro caso similar se ve en esta escena, donde un pastor empieza a pisar y a saltar sobre una mujer para operar un milagro. Note usted lo irracional que resulta ser el evangelio de este tipo de personas. Cabe destacar que el milagro no es el punto central de una reunión. Un culto debe hacerse con la motivación de rendir gloria y honra a Dios, a Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Llegó una mujer a nuestra campaña y le decía a la profeta que anda conmigo, hermana, odio a mi marido, tiene otra mujer, estaba embarazada, no quiero esta niña, no quiero tener otro niño, mi marido no merece que le dé otro hijo, y estaba rechazando a la bebé y quería hasta abortarla. Y la agarramos entre yo y Gina y empezamos a liberarla. Y vomitó los demonios de odio, de rencor. Le dije, perdona a tu marido. El perdón no tiene nada que ver con si cambió o no cambió. El perdón es la liberación de uno mismo. Cuando yo perdono, soy libre para siempre. Le dijimos, perdona a tu marido. Él no merece el perdón, pero tú no mereces vivir cautiva, ni con el odio, ni con el rencor. Y ella fue libre esa noche de la falta de perdón. Y le dijo mi amiga, la profeta, ve a casa, haz un acto profético, como hizo Eliseo, Segunda de Reyes 2:19, toma la sal y vas a echarle a los calzoncillos del marido. Y ella agarró la gaveta y le puso sal en los calzoncillos. Usted dirá, uy, ¿qué es eso? Esa es brujería. Funciona, querido. Y le dijo así, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que cuando mi marido vaya al amante no va a funcionar. Y cuando esté conmigo va a funcionar y va a deleitarse. Pero sigamos adelante con el repaso de las principales prácticas que se realizan en estas iglesias neopentecostales.
supuestos actos proféticos que más pareciesen ser actos de brujería, los cuales son practicados al interior de las mismas congregaciones evangélicas. Si usted investiga un poco de este tipo de hechizos que se hacen con la sal, se dará cuenta que este ingrediente es usado por brujos, satanistas y hechiceros. ¿Qué hacen ese tipo de prácticas dentro de la iglesia? Sería muy bueno escuchar una respuesta bíblica de parte de este tipo de predicadores. Otro acto conocido es el cual se realiza principalmente en las iglesias que se aglutinan en el denominado movimiento G12, modelo de Jesús o plan de Dios, los cuales tienen como principal atractivo los encuentros que realizan. Estamos viendo una práctica muy común que se realiza al interior de esta secta, que es la quema de papelitos en una cruz. Según el dogma que profesan este tipo de cultos, nuestros pecados son quemados en la cruz. Se escribe la falta cometida contra Dios en un papel y se lo clava en una cruz. Luego se procede a quemar esta madera encendida en fuego, al igual que muchos brujos lo hacen. Es un acto implícito de brujería que lo podemos ver al interior de este tipo de retiros, entre comillas, espirituales, que más que espirituales podrían ser denominados espiritistas. En la historia de la iglesia nunca se vio este tipo de prácticas, las cuales son derivadas de tradiciones católicas. Pero haciendo un paréntesis, en este punto, y hablando peculiarmente del movimiento G12, hay otros hechos relacionados con la brujería metafísica que son practicados en estos encuentros que llevan a cabo este tipo de sectas, las denominadas regresiones. Las imágenes que estamos viendo fueron filtradas de un encuentro del G12 del país de Bolivia. Vea las prácticas que se realizan. El líder de este encuentro procede a hipnotizar a los miembros de su iglesia, a los asistentes a este retiro espiritista. Note la rigidez con la cual los jóvenes están tendidos en el piso. Se los levanta de un lado a otro. Personas se suben encima de la humanidad de estas personas. Note los ojos de esta mujer. Pareciese estar poseída por algún espíritu inmundo. Son estos los tipos de prácticas que se realizan en estos autodenominados encuentros, que son reuniones espiritistas donde, muy aparte de quemar cruces, se hacen regresiones sumamente peligrosas. Ponga mucha atención a las escenas que estamos viendo, las cuales son sumamente fuertes. Volviendo al punto de los denominados actos proféticos, estamos viendo imágenes de brujerías que se realizan con la sal al interior de las propias congregaciones. Note usted cómo pastores empiezan a usar símbolos propios de la brujería
para realizar sus supuestos actos proféticos. Esto es algo sumamente preocupante, de lo cual no podemos hacernos de la vista gorda y dejarlo pasar así como si nada. Lo preocupante es que todo esto se replica en diferentes congregaciones, donde se hacen este tipo de hechos propios del satanismo, de la brujería. Pero cabría recordar este versículo, Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La Biblia menciona que los que practican hechicería, ya sea dentro o fuera de la iglesia, no entrarán al reino de Dios. No puede caber en un entendimiento racional el hecho de que el Espíritu Santo sea quien realice este tipo de actos de brujería. Es algo muy preocupante que estamos viendo en las iglesias contemporáneas. Brujería al interior de la propia iglesia. Pero ahora ponga atención a la práctica más común dentro del neopentecostalismo, el cual lleva un solo nombre: unción, que según el dogma de estas sectas es el poder sobrenatural que reposa en pocas personas, especialmente en profetas y apóstoles. Ellos tienen comprado el poder de Dios, tienen comprada la unción, y es un patente exclusivo de estos, entre comillas, hombres de Dios. Actualmente podemos ver muchos actos de supuesta unción del Espíritu Santo en diferentes formas y circunstancias, los cuales se asemejan bastante a hechos de brujería que son practicados en estos templos evangélicos. Pero demos un repaso por los más comunes. La unción del que corre. Mientras el hermano va corriendo, el Espíritu Santo va apoderándose de su cuerpo. Un hecho realmente sobrenatural. La unción del saco, que fue puesto de moda en los años 80 por Benny Hinn. La unción reposa en el saco, y a medida que él va golpeando a las personas, el saco va sanándolos de sus enfermedades. La unción del césped, la unción del pasto, practicado en África, donde un pastor manipuló a sus miembros para que estos salgan rápidamente a la calle y empiecen a comer pasto, porque él mismo estaba ungido. Escenas bochornosas y hasta preocupantes de lo que se está predicando en la actualidad. Pero este poder no solamente reposa en los pastores o apóstoles, sino hasta en los niños. Esta menor que estamos viendo tiene el poder de brindar la unción con su canto, pero también tocando a las personas. Al momento de hacerlo, las mismas empiezan a retorcerse y a moverse de manera grotesca. ¿Es esta la unción del santo del cual se habla en la Biblia? La unción es usada para hacer este tipo de espectáculos. La unción de la botella. La persona que beba de esta agua embotellada no tendrá sed jamás y podrá ser sana de sus enfermedades. La unción de la gasolina. El poder sobrenatural reposa sobre este líquido combustible. El que la toma sentirá un fuego al interior de su cuerpo. Es lo que dicen este tipo de líderes. Pero no solamente son los hechos que tienen que ver con la brujería o el espiritismo, sino con las prácticas que son muy comunes en las iglesias, que son completamente antihigiénicas e insalubres. Ponga atención al video que estamos viendo.
El pastor que usted está divisando en pantallas afirma tener la unción y que él tiene el poder de transferirla, y lo hace a través del vómito. Él vomita agua en la boca de los miembros, un hecho que es completamente antihigiénico. Son varias las enfermedades que se pueden transmitir a través de estas prácticas. Es triste ver cómo las personas, por no leer la Biblia, son víctimas de este tipo de líderes. Estamos viendo la denominada cachetada del espíritu, traspasar la unción a través de un golpe. En este caso, una bofetada que recibe un miembro por su pastor. Soñaste solo en tu cuarto lo que yo entregaba sobre ti. Los sueños te dice el Señor, y yo lo entregaré sobre tus manos. Mírame, pero estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Un hecho que también es replicado por el falso apóstol Guillermo Maldonado, el cual afirma transferir la unción y hacer milagros a través de las cachetadas. Un hecho bastante jocoso, que a nombre de acto profético y revelación sobrenatural se está realizando en este tipo de eventos organizados por los apóstoles de la prosperidad. Pero note usted que la necedad ha llegado a tal grado de predicar que la unción reposa en una prenda de vestir, en este caso la camisa del pastor, el cual tiene el poder de transferir la unción y también de sanar. Pastores conocidos a nivel mundial que son promotores de ese tipo de prácticas, como es el caso del pastor espadachín Alberto Motesi, el cual transfiere la unción a través de su espada. Un hecho para no creer. Pero note usted que también existen otras prácticas, como la unción de la leche y la harina. Este pastor afirma que la unción está sobre él y que él la transfiere a la leche y a la harina, y la persona que sea bautizada de esta forma es salva y ya cuenta con el poder sobrenatural de Dios en sí mismo. Lo mismo pasa en esta congregación, donde se habla de la unción de la leche y miel, la cual es transferida a los miembros a través de esos productos. O este otro video, la unción de la leche, acto predicado en una iglesia donde los miembros se pelean por tocar la leche, la cual está ungida. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. ¿Sé cómo funciona? ¡No! Este tema de la unción en muchas ocasiones es relacionado con las liberaciones o posesiones. En este caso vemos al apóstol Cash Luna trazando una línea de poder y botando al piso la Biblia. En esta supuesta línea de poder está la unción de Cash Luna, la cual impide
que estos actores contratados traspasen de un lugar a otro. Un hecho para no creer. Otro hecho muy similar a lo que se practica en la hechicería y el satanismo es el que estamos viendo, denominado la unción de la parrilla, en donde los miembros tienen que pasar y gritar, pasar por la parrilla y ser perdonados de todos los pecados cometidos. Hechos que no solamente tienen que ver con la brujería, sino también con la indecencia, la homosexualidad. Este video es encontrado en internet con el nombre de la unción de la penetrada, donde este pastor se acuesta encima de un miembro y él dice transferir la unción a través de la parte trasera de su cuerpo para no creerlo. Hechos indecentes, los cuales se los ve al interior de la propia iglesia. La pregunta es, ¿fue por esto que Cristo murió? ¿Fue por esto que Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados y salvarnos? Es impresionante las cosas que se ven por falta de conocimiento de las Escrituras. En África se presentó un hecho realmente llamativo, donde el pastor afirmaba que la unción radicaba en la carne de una serpiente. El líder transfirió su poder, la unción, a las serpientes. Según lo que se conoce, el pastor de esta congregación obligó a sus miembros a que coman serpientes, porque dentro de ellas estaba la unción del Espíritu Santo. Este otro video, bastante conocido en internet, tiene que ver con los chicles ungidos, masticables, que fueron tocados por el Espíritu Santo y que tienen el poder de sanar a la gente. Realmente para no creer, pero es la cruda realidad que se ve en las iglesias contemporáneas de este tiempo. Chicles que están ungidos. Pero también déjeme decirle que hay otro tipo de prácticas que están ligados directamente al satanismo. La persona que tocaba la tumba recibía la unción y tenía el poder sobrenatural de Dios. El satanismo se ha introducido dentro de la iglesia. Pero el tema no concluye aquí. Estamos viendo la unción del aceite de automóvil. Este pastor se la echa encima y supuestamente recibe el poder de los cielos para hacer milagros. Una práctica totalmente insalubre. Estamos viendo la unción del caballo. Este pastor se sube en los lomos de esta mujer y empieza a dar vueltas. Otro tipo de unciones tienen que ver con la unción del canguro. Ahora estamos viendo la unción del clavado olímpico, donde se improvisa una piscina y la persona que salta al interior de esa piscina es salva. Estamos viendo la unción del corazón de cerdo, el cual con tan solo tocarlo, una persona puede ser libre de sus enfermedades. O esta otra, que también es insalubre, la unción del estiércol. Las personas que pasen por este lugar son sanos de sus enfermedades.
a nombre de unción se están cometiendo bastantes barbaridades dentro de la iglesia. Este otro video, que es bastante preocupante, la unción del fuego, al igual que en un culto de hechicería. Este pastor emprende una fogata y acaba con todas las malas vibras al interior de su congregación. La brujería ha entrado al interior de la iglesia. Ahora estamos viendo la unción del garrote. Persona que toca este instrumento recibe el poder de lo alto, recibe la unción. ¿En qué cabeza cabe todo esto? No hay palabras para describir todo esto, pero hay algo mucho más llamativo. La unción del inodoro. La persona que se sienta en este lugar es libre de todo pecado, recibe la unción y es salvo. Para no creerlo. Estamos viendo la unción del palo, donde ese pastor empieza a propinar fuertes golpes en la humanidad de un miembro, hasta el punto de desmayarlo. A nombre de unción, son vejámenes los que sufren. Las personas que van a ese tipo de cultos son terriblemente golpeadas. Es triste ver cómo esta acción se va replicando en diferentes iglesias en todo el mundo. Se ha llegado a tal punto con la manipulación que se ha logrado que varios miembros tengan la idea de que son animales. Se ha degradado a la gente a tal punto que se los obliga a cometer este tipo de actos. Y lo peor es que a nombre de unción se está abusando de la gente. ¿Qué castigo tendrá de Dios los pastores que hacen este tipo de cosas? Es preocupante la forma en cual los pastores a nombre de unción están ejerciendo violencia sobre sus ovejas, como el caso de este, que empieza a dar patadas ungidas, empieza a bañar a sus feligreses, aludiendo que él posee la manguera ungida, la cual traspasa el poder que Dios le dio a los miembros. Aún las mujeres son sumamente denigradas por este tipo de líderes. Aún los niños son víctimas de estos tipos que hacen un show del evangelio. Finalmente podemos ver algo muy peculiar que ocurrió en Brasil, donde una iglesia a través de la televisión empezó a promocionar las escobas ungidas, las cuales tenían el poder de barrer con toda maldición
que hubiese dentro del hogar. Según lo que creen esas personas, la escoba está ungida y tiene el poder del Espíritu Santo para acabar con toda maldición. ¿A qué se ha llegado? No hay palabras para describir tales barbaridades. Na Babilônia. Então Deus diz que com a vassoura ele varreria a vassoura da perdição para tirar todo o mal. E nós vamos consagrar essas vassouras, porque aonde você varrer, na sua casa, na sua loja, tudo que é mal, o Senhor vai varrer, o Senhor vai arrancar. Por isso, prepare, porque você receberá essa vassoura nesse próximo sábado, na Igreja Despertar da Fé, no centro de Belo Horizonte. Pero esta iglesia no se queda atrás. En este templo se predica que hay espíritus inmundos morando aún al interior del creyente y que la única forma de expulsarlos es vomitando. Personas que son manipuladas para forzar un vómito, el cual obviamente hace bastante daño al sistema digestivo de esta gente. La Biblia habla de que en los últimos tiempos vendrán personas afirmando ser Cristo, que en su traducción original quiere decir ungido, pastores que afirmarán tener la unción de Dios y a nombre de la misma engañarán a muchos. Es preocupante y sumamente triste ver cómo esto se está cumpliendo al pie de la letra. Personas que son manipuladas, golpeadas, humilladas por estos malos pastores, los cuales hace mucho tiempo dejaron de apacentar la grey del Señor y se han dedicado a maltratarla. Tenga mucho cuidado. Las iglesias neopentecostales son un peligro para la iglesia y para todo el mundo. Entrar en ellas casi siempre es sinónimo de abuso, pero por sobre todo de perdición total.
Finalizando este pequeño documental videográfico, destacamos que las iglesias neopentecostales son un peligro latente, el cual es únicamente una antesala de lo que vendrá posteriormente. La apostasía ha crecido de manera alarmante. Nunca se había visto en la historia de la iglesia ese tipo de prácticas, hechos atribuidos maliciosamente al Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia se menciona este tipo de manifestaciones. Tenga mucho cuidado con la iglesia a la cual asiste. Si usted va a una iglesia que tiene este tipo de prácticas, está poniendo en peligro su vida misma. Según las Escrituras, su deber es escapar de estos lugares, no ser parte de estas blasfemias que son perpetradas en estos mal llamados templos evangélicos. Es mucho lo que resta aún hablar del neopentecostalismo, pero con estos ejemplos usted notará que no toda iglesia que dice ser evangélica es un lugar escogido por Dios para que el creyente crezca en la fe y halle salvación. Mucho cuidado, usted podría estar asistiendo a una de estas sectas. No deje que el engaño arruine su comunión con Dios. En defensa de la fe. La Congregación Estudio Bíblico Parousia el día domingo tiene reunión general. A partir de las 9 de la mañana estamos congregados en un tiempo donde doblamos rodillas, oramos, pedimos al Señor y presentamos nuestras necesidades. Los días domingo, 9 en punto, empieza nuestra reunión. Después de esto estamos siguiendo con un tiempo de alabanzas, himnos y cánticos espirituales a la gloria del Señor. Posteriormente, estamos entrando a estudiar las Escrituras y luego de esto estamos finalizando con una oración para terminar nuestra reunión general. Si usted no tiene dónde congregarse, usted que está hace varios días, meses sin congregarse, le invitamos nosotros, le esperamos en la comunidad de Estudio Bíblico Parousia para que usted aprenda más de la palabra de Dios, haga vida congregacional. Recuerde que la palabra nos dice que no debemos dejar de reunirnos. Cuanto más vemos que el día se acerca, el día del arrebatamiento, cuando Cristo venga a recoger su iglesia, cuando veamos tanto más que se acerca este día, debemos juntarnos, reunirnos para aprender de la exposición de la palabra de Dios. Todos los domingos estamos reunidos a partir de las 9 de la mañana. Lo aguardamos, usted que está con hambre y sed de aprender la palabra del Señor. No queremos tu pesadilla, tu sueño, tu visión, tu éxtasis. Si no pudiste ver todos los programas de fe, ahora puedes solicitar todas las prédicas bíblicas hasta la fecha. Comunícate al 715. En defensa de la fe.